Vamos a estar hablando emociones en control. Emociones en control o emociones bajo control. Parece que fuera igual, pero no es igual. Repito, emociones en control o emociones bajo control. ¿Cuál cree usted que es la correcta? Que las emociones nos controlen, como muchas veces hacen, o que esas emociones estén bajo nuestro control. Y déjeme decirle que una de las cosas que traen más problemas a nuestras vidas, una de las cosas más peligrosas, más nocivas, es cuando nosotros permitimos que nuestras emociones tomen el control de nuestras vidas. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? ¿Es malo tener emociones? No. ¿Verdad que no? Porque nuestro Dios nos hizo seres que tenemos vida y nos dio emociones. ¿Para qué usted cree que Dios nos dio esas emociones? Para que nosotros en determinados momentos las manifestemos. Es decir, cuando una persona siente tristeza, llora. Y eso es normal. Una persona que está pasando por alguna circunstancia, algunas situaciones dolorosas, no llora, es una persona que tiene problemas. ¿Por qué? Porque está reprimiendo sus emociones. ¿Y qué pasa cuando una persona reprime sus emociones? Es una bomba de tiempo. ¿Me explico? Dios nos hizo, nosotros hay gente que dice, no, porque los hombres no lloran, y le van enseñando a sus hijos desde pequeñitos que los hombres no lloran. Es decir, padres que por ignorancia o por irresponsabilidad están enseñándole a sus hijos que sean insensibles. Cuando lo normal es que nosotros expresemos nuestras emociones. ¿Por qué? Porque Dios nos hizo seres emocionales. Hasta ahí todo está bien, ¿verdad? El problema es cuando nosotros nos dejamos controlar por las emociones. El problema es cuando las emociones tienen control de nosotros, están por encima de nosotros. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, gran parte de los problemas que nosotros presentamos en nuestra vida cotidiana tiene que ver con el manejo de nuestras emociones. Y saben, la Biblia, la palabra de Dios, está llena de muchos principios, de muchas enseñanzas, de la importancia que es cuando una persona aprende a manejar sus emociones, y también cuando una persona lamentablemente le da rienda suelta a sus emociones. ¿Cuántas veces nosotros le hemos dado en algún momento de nuestra vida, o en este momento puede estar pasando en tu vida, en tu matrimonio, en tu relación con tus padres, en la relación con tus compañeros de trabajo, en la relación con tus compañeros de estudio, con tus vecinos, donde nosotros le damos rienda suelta a nuestras emociones? Y que terminamos muchas veces siendo controlados por nuestras emociones. Y saben, eso es muy peligroso, muy destructivo, cuando nosotros le damos rienda suelta a nuestras emociones. Cuando una persona pierde un ser querido que ama mucho, eso trae mucho dolor, mucha tristeza, eso trae mucha ansiedad. ¿Cree usted que es malo que esa persona tenga esos sentimientos o exprese esos sentimientos? No. El problema es cuando esos sentimientos, esas expresiones de emociones toman control de nuestras vidas. Entonces pasan los días, pasan las semanas, pasan los meses, pasan los años, y la persona sigue en ese luto. Y saben, la Biblia dice que el luto en un momento en nuestras vidas es necesario, es importante. ¿Por qué? Porque es una persona que amamos, que perdimos.
todas esas emociones y todo ese luto y termina siendo controlada por los mismos. Entonces, es decir, no supera esa pérdida. ¿Y qué pasa cuando una persona no supera una pérdida? Terminan sus emociones controlándolo. Y es decir, no lo deja avanzar. ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Cuántos creen que nosotros estamos diseñados por Dios para avanzar? En todo estamos diseñados por Dios para avanzar. Nunca para volver atrás. ¿Me explico? Nunca para detenernos. Estamos diseñados por nuestro Dios para avanzar, para progresar, para ir hacia adelante. Amén. Pero el problema tiene que ver con eso. ¿Por qué muchas personas se detienen en su pasado? ¿Por qué muchas personas deben vivir el presente con una proyección hacia el futuro, hacia adelante? Siguen viviendo, siguen marcados, siguen estancados en lo que le pasó, en lo que le hicieron, en las malas experiencias que vivió, en esas experiencias traumáticas, pérdida de un ser querido, infidelidades en su matrimonio, ¿qué más podemos decir? Maltrato, humillaciones verbales, físicas. Y cuando nos damos cuenta, muchas personas, en vez de estar viviendo en la actualidad, siguen viviendo su pasado, siguen viviendo de las malas experiencias que tuvieron en el pasado. ¿Y qué pasa con eso? Que entonces nuestras emociones toman control de nosotros, y muchas veces nosotros le damos riendas sueltas a esas emociones, y lamentablemente nos hacemos daño a nosotros mismos y le hacemos daño a las personas que están a nuestro alrededor. Por eso le dije, es bueno tener emociones, expresar nuestras emociones en algunas circunstancias, en nuestra vida cotidiana, sí. Hasta ahí estamos bien. El problema es cuando las emociones terminan tomando control de nosotros, y entonces le damos rienda suelta a esas emociones. Entonces, las emociones son alteraciones del ánimo intensas y pasajeras, agradables o penosas. Ahora, ¿qué son las convicciones? Es tener una creencia firme y fuerte a pesar de las adversidades. Es tremendo, ¿verdad? Que muchas veces en un momento de adoración a Dios, muy emotivo, de gozo, de alegría, nosotros le decimos al Señor: Señor, ahora sí me comprometo contigo, ahora sí te voy a servir con todo mi corazón. Pero cuando vienen los problemas, se me olvida la promesa que hice. Eso tiene que ver con una persona que está siendo controlado por sus emociones. Una persona que está siendo controlada por sus emociones es muy emotiva, es muy emocionalista. Y saben, cuando nosotros llevamos nuestra vida cristiana solamente basada en nuestras emociones, por lo que sentimos, y nos movemos por lo que sentimos, y las cosas que hacemos tienen que ver por lo que sentimos, déjeme decirle que es una vida cristiana muy volátil, muy variable. Es malo que nosotros en un momento con Dios expresemos nuestras emociones hacia Él. No, todo lo contrario. Sentimos un gozo tremendo, lloramos. Es una experiencia muy especial. El problema es cuando nuestra vida cristiana
se basa o depende de las emociones. Porque ¿qué pasa cuando un creyente depende de sus emociones? Cuando las emociones que son tan vacilantes, que varían tanto, y usted amanezca un día que no amanece bien, entonces su vida cristiana, su vida de oración, su tiempo con Dios, su tiempo de escudriñar las escrituras, va a depender de eso. ¿Sí me estoy explicando? ¿De qué debe depender nuestra vida cristiana, la vida de un creyente? ¿Solamente de sus emociones? No. Debe depender de sus convicciones. Por eso es que cuando hablamos de convicciones, tiene que ver con una creencia muy firme, muy sólida, que a pesar de que vengan los problemas, las luchas, las pruebas, las adversidades, él se mantiene firme, porque él no depende de sus emociones solamente, sino depende de lo que Dios ha dicho en su palabra. Tremenda afirmación que Jesús le da cuando es tentado por el enemigo, por Satanás, dice la Biblia, ¿verdad? En Mateo capítulo 4. Si tú eres hijo de Dios, dile a esas piedras que se conviertan en pan y te la come. Y le digo, no solo de pan. Es decir, Jesús le está diciendo, yo no vivo de las circunstancias, yo no vivo de lo que sienta, de mis emociones. Yo vivo de la palabra, de la palabra de Dios. Es decir, yo vivo de lo que Dios ha dicho. Y ese debe ser las convicciones, y esa debe ser la afirmación, y esa debe ser la decisión contundente de todo cristiano, que vivimos de lo que Dios ha dicho en su palabra. Pero cuántas veces, cuántos creyentes dependen de su vida cristiana, de sus emociones, de lo que sienten. Muchas personas, cuando dependen de eso, amados, su estadía en la congregación, en la palabra de Dios, en su vida íntima con el Señor, cuando depende de las emociones, va a depender de lo que él siente. Y cuando no se sienta bien, cuando le toca atravesar algún proceso, alguna dificultad, hasta ahí llegó su vida cristiana. Mire lo que dice Santiago capítulo 1, versículo 8. El hombre o la mujer de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Cree usted que el ánimo tiene que ver con las emociones? Este hombre inconstante, ¿de qué depende? ¿De qué depende? Esta mujer o este hombre inconstante, ¿de qué depende? De sus emociones. Es decir, hoy estoy y mañana no estoy. Hoy cuenten conmigo y mañana no cuenta con él. Hoy sí estoy, mañana no estoy. Claro, a veces nos toca decir sí, a veces decir no, pero estamos hablando de lo mismo que te digo sí. A la vuelta de unas horas te dice no. Bueno, pero es que tú me dijiste y tú lo hiciste y ahora. ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Está viendo de lo delicado de depender de las emociones? ¿Está viendo de lo peligroso que es cuando un creyente depende solamente de sus emociones? Repito, las emociones son importantes. Es bueno manifestar emociones en nuestra vida con Dios, en nuestra vida cristiana es bueno. No estamos hablando aquí que es una persona fría, vacía, que no siente nada. Ese es el otro extremo, donde tenemos personas dentro de las congregaciones que son frías, que no manifiestan ningún tipo de emociones ni de nada.
Puede estar pasando lo que esté pasando y él, ese es el otro extremo. Cuando si Dios nos dio esas emociones, son parte de nuestra vida, es para que las manifestemos. ¿Cuántos me están entendiendo? Mire otra traducción, Santiago capítulo 1, versículo 8. Es indeciso e inconstante en todo lo que hace. El doble ánimo. Mira, es indeciso e inconstante en todo lo que hace. Ahí nos está hablando de alguien que depende de sus emociones. De todo lo que hace tiene que ver con sus emociones. ¿Por qué? Es interesante esto. ¿Por qué una persona que depende de su ánimo, de sus emociones, tiene la tendencia a ser indeciso e inconstante en las cosas que hace? Es decir, comienza a hacer algo y nunca lo termina. Hoy pasa al altar y le dice al Señor: Señor, hoy sí estoy contigo, hoy sí me comprometo, hoy sí me resteo contigo. Y entonces usted lo ve la próxima semana y ya no viene. ¿Por qué? Porque es una persona que sus decisiones y las cosas que hace están basadas en lo que siente. Él se mueve, él toma decisiones basado en lo que siente, en sus emociones. Y eso es delicadísimo. Miren lo que dice Santiago capítulo 1, versículos 7 al 8. Pongan mucha atención, amados, porque este es un tema donde el enemigo va a tratar de traer distracciones, flojera, prejuicio. Pero gran parte de los problemas que nosotros presentamos en nuestra vida cotidiana tiene que ver con el manejo de nuestras emociones. ¿Por qué usted cree que hay matrimonios que fracasan y le echan la culpa al diablo? Pero saben, muchos matrimonios fracasan es por no saber manejar correctamente sus emociones. Cuando nosotros le damos rienda suelta a esas emociones en nuestra vida, donde un disgusto, un momento de molestia se puede volver en un incendio terrible, voraz en nuestro matrimonio. Y empezó por una pequeña discusión. ¿Sabía usted que hay personas que empiezan con una pequeña discusión y terminan en tremendo incendio, donde todo, golpe, humillaciones? Usted no ve a Simón Pedro, que se parece a muchos creyentes en la actualidad, donde Simón Pedro le dice al Señor: Señor, aunque todos se escandalicen de ti, aunque todos te nieguen, yo no, y yo estoy dispuesto a entregar mi vida por ti. Y el Señor se le volteó y le dijo: Pedro, 3 veces me vas a negar. Porque en un momento Simón Pedro se dejó llevar por las emociones, ¿verdad que sí? Era muy emotivo, muy emocional. Y le dijo: estoy restiado contigo. Amada, mire, usted no sabe. Si nosotros grabásemos aquí todas las personas que pasan al altar a comprometerse con las cosas del Señor, mire, y ahorita que va a terminar año le decimos: hermano, pase para acá y vea todas las veces que usted pasó en el año a comprometerse con el Señor y nunca lo hizo. ¿Sabe por qué? Porque lo hacen de una manera emocional, basado en sus emociones.
no hay algo más peligroso cuando las emociones son lo que controlan nuestras vidas, nuestras decisiones. ¿Ha visto usted algunas personas que en algún momento se dejan controlar por un momento de ira y se dejan controlar por esa situación, por el momento, por la situación, por las personas, por el qué dirán, porque le dicen dale, dale, y se ciega a tal punto que cuando se da cuenta asesinó a la persona, cuando se da cuenta está en la fiscalía y cuando se dan cuenta están siendo procesados y dice ¿qué hice? ¿Por qué? Porque una persona que no sabe manejar correctamente sus emociones. Y gran parte de los problemas que nosotros presentamos, de las cosas que hacemos en nuestra vida cotidiana, que tienen que ver con nuestro matrimonio, que tienen que ver con las cosas que hacemos a diario en nuestras vidas, amado, todo tiene que ver con el uso y el manejo correcto de nuestras emociones. ¿Cuántos errores cometemos? ¿Cuántas cosas hacemos a diario? ¿A cuántas personas le podemos estar haciendo daño? ¿A cuántas personas le podemos ser de tropiezo aún para que no lleguen al Evangelio? Porque lamentablemente no sabemos manejar correctamente nuestras emociones. ¿Cuántas veces nosotros buscamos en una relación de matrimonio tener la razón, sin importarnos la consecuencia? Saben, a veces lo más importante no es tener la razón, a veces lo más importante es tener paz. ¿Cuántos matrimonios no tienen paz? Y a diario hay una guerra campal. Y a diario el matrimonio se ha vuelto un ring de boxeo. Y muchas veces ponen hasta los hijos de referee, porque son los hijos los que se terminan metiendo. Pero no peleen así. Uy, y se ponen a llorar los hijos. No. Y imagínense, dos personas a veces que estamos tan desenfrenadas, nuestras emociones están tan desenfrenadas y fuera de control, que no nos importa el daño tan terrible que le estamos haciendo a nuestros hijos. ¿Cuántos padres ponen, esto es tremendo, amado, ponen a sus hijos en medio de una ruptura matrimonial? Ponen a sus hijos o utilizan a sus hijos como las armas de venganza. Tu papá no sirve, viste que no está, viste que nunca se la pasa aquí. ¿Tú crees que eso es un padre? Y me dice, eso es un daño terrible que una madre le está haciendo a sus hijos. ¿Y sabe por qué? Por no saber controlar sus emociones, la rabia, la frustración, esa falta de perdón, rencores muchas veces que tenemos dentro de nuestros corazones, y lo expresamos lamentablemente en un descontrol desmedido de nuestras emociones. Podemos llegar a ser como un tren en bajada, que todo lo que se le ponga en el camino lo quita por la fuerza. Y saben, para esto no hay edad. Yo puedo tener 48 años, podemos ya estar en la etapa de la adultez, y eso no significa que seamos maduros, y eso no significa que hayamos aprendido. Tiene que ver con años, en algunos casos con experiencia, pero no necesariamente tiene que ver con haber aprendido a canalizar y a manejar correctamente nuestras emociones. ¿Cuántos me están entendiendo? La gente que no es confiable ni capaz de tomar buenas decisiones no recibirá nada del Señor. Cuando una persona no sabe controlar sus emociones, amado, no es una persona confiable ni capaz de tomar buenas decisiones. ¿Por qué? Porque las decisiones están basadas
en sus emociones. ¿Me estoy explicando? ¿Cuántas personas en un momento de rabia me divorcio y no quiero saber nada y ya, y lo boto y lo tiro para la calle, la ropa y todo? Porque se lo merece. Tremendo, ¿verdad? Sin importarle nada. Sin importar muchas veces las consecuencias. A veces actuamos de tal manera que no medimos las consecuencias y después nos podemos dar cuenta más adelante que las decisiones que tomamos no fueron buenas. ¿Cuántos me están entendiendo? Dale. Miren lo que dice 1 Timoteo capítulo 4 verso 16. Aquí hay una advertencia. La Biblia, la palabra de Dios nos hace una advertencia. Y muchas veces nosotros vivimos toda nuestra vida echándole la culpa al diablo de todas las cosas que nos pasan. Y no quiero decir que en algún momento situaciones que nosotros vivamos tenga que ver con el diablo metiendo sus narices en el asunto. Sí, sí pasa. Pero gran parte de las cosas que nos pasan tienen que ver con las decisiones. Y gran parte de esas decisiones que tomamos tienen que ver con el manejo correcto de nuestras emociones. Porque le dije, manejo correcto de nuestras emociones se traducen o es igual a decisiones acertadas, correctas. Mira lo que dice 1 Timoteo capítulo 4 versículo 16. Ten cuidado de ti mismo. ¿Qué consejo le está dando el apóstol Pablo a su hijo espiritual Timoteo? Ten cuidado de ti mismo. ¿Ve que no le dice ten cuidado de la suegra? Ten cuidado del diablo. Ten cuidado de tu vecino. Ten cuidado de ti mismo. ¿Saben? Ese consejo también de la palabra de Dios es para todos nosotros. Porque cuando nuestras emociones no están siendo canalizadas ni manejadas correctamente, nos podemos volver una persona muy peligrosa para otras personas y para las emociones de otras personas. Interesante, ¿verdad? Es decir, ¿qué le está diciendo el apóstol Pablo aquí a Timoteo? Cuando le dice, cuídate de ti mismo. Tiene que ver con una persona que le da rienda suelta a sus emociones y nos llevamos por delante a todo el mundo y ofendemos a todo el mundo y criticamos a todo el mundo y no nos importa nada y hacemos y deshacemos y voto y quito y tiro y golpeo y grito padres que no saben controlar sus emociones le hacen tanto daño a sus hijos. ¿Cuántos hijos que no saben controlar sus emociones le hacen tanto daño a sus padres? ¿Cuántos esposos le hacen tanto daño a sus esposas porque no sabemos controlar nuestras emociones? ¿Cuántas esposas le hacen daño a sus esposos porque no saben controlar sus emociones? Y en el momento de rabia, de molestia, empezamos a soltar palabras, a criticar, a humillar. Tremendo, ¿verdad? Está viendo que hoy estamos compartiendo un tema que es de suma importancia para nuestra vida, amados, porque todo tiene que ver con el control, con el manejo correcto de nuestras emociones. Estas emociones tomamos incorrectamente así por el momento porque estamos eufóricos. O bien o mal. ¿Cuántas veces permitimos que esas emociones de nosotros, que el rencor, que la rabia,
sean las que controlen nuestras vidas. ¿Cuántas veces permitimos que la ofensa venga a nuestra vida y no la controlamos y dejamos que venga y desenfrenadamente haga lo que quiere en nuestras vidas y nos llena de rencor, de rabia, frustración, tomamos malas decisiones? ¿Cree usted que es un tema muy importante el que estamos hablando hoy? Porque todo está basado en eso, hermano. Hijo que en un momento de rabia me voy de la casa y lo tiene todo en la casa. Lo que pasa es que no le gustan las reglas. Que mamá y papá están poniendo y no le gustan las reglas. Y se va así apresuradamente de la casa. Porque ustedes no me valoran, me voy con mi pana. Y terminan muchas veces hasta en indigencia. Y terminan muchas veces siendo esclavos de la droga. Y muchas veces terminan en los centros penitenciarios, donde muchas veces sus amigotes nunca van a visitarlo, porque ahí quien va a estar calándose esa es mamá. Ahí donde mamá termina muchas veces estando hasta presa de todas las horas que está ahí cuidando y yendo a visitar a su hijo. Y los amigotes, ¿dónde están? Pero por no saber canalizar sus emociones. Y mi mamá está loca. Y mi mamá me quiere tener sometido o sometida. Fastidiosa. Muchas veces hasta maldicen a sus padres. Y me voy con ese muchacho porque ese muchacho sí me valora. ¿Qué te valora? Solamente porque te dio en la pata de la oreja que contigo para lo que sea. Y sabe lo tremendo, después que tienen sus relaciones y su broma y sale la muchacha embarazada, se acabó el amor eterno. ¿Y dónde está el muchacho? Cuando se enteró que la muchacha está embarazada, le dejó la peluca. Y tiene que volver la muchacha ¿para dónde? Para su casa. Y tristemente los padres, sus padres son los que terminan, los abuelos son los que terminan criando a los muchachos. Porque ni siquiera para eso estaba preparada. Está viendo que todo tiene que ver con las decisiones. Teniéndolo todo en casa, tu comida, tus cosas, qué bonito eso. Tú no sabes cuántos muchachos desearían tener lo que tú tienes, ese cuidado, esa atención de los padres. Tener un papá que le diga, oye, haz esto, no hagas esto, que le dé consejo. Usted no sabe cuántos jóvenes anhelan eso, que muchos tienen y que muchos no valoran. Mira lo que dice Santiago capítulo 1 versículo 14 al 15. Al contrario, cuando somos tentados, son nuestros propios deseos los que nos arrastran y dominan. Los malos deseos nos llevan a pecar, y cuando vivimos solos para hacer lo malo, lo único que nos espera es la muerte eterna. Aquí la palabra de Dios nos está hablando de esos deseos que están dentro de nuestro corazón, que nos quieren arrastrar e impulsar a hacer las cosas malas. Que fue lo que le expliqué ahorita. El problema no es beberse una cerveza o una caja de cerveza. El problema es cuando dentro de nuestros corazones hay esos malos deseos que nos quieren arrastrar a hacer lo malo. Ese es el problema. Y eso es lo que realmente ve Dios. Aleluya. Dale. ¿Ha escuchado usted eso que dicen por ahí? Aprende a escuchar tu corazón y deja que Él sea quien te guíe. Ese es un dicho que está por ahí. Aprende a escuchar tu corazón y deja que Él sea quien dicte tu camino. Pero eso no lo, mire lo que dice la Biblia. Hay una advertencia nuevamente. El corazón del hombre es engañoso más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá?
Mira, el mismo Dios se da la respuesta. Yo, Jehová, soy quien lo escudriño y soy el que pruebo los corazones, para dar a cada uno según su camino y según el fruto de sus obras. Qué tremendo, ¿verdad? ¿Usted cree que ese dicho es correcto? Déjate guiar por tu corazón. Escúchalo y déjate. Pero la Biblia dice que el corazón del hombre es engañoso y perverso. Es decir, cuando nosotros nos dejamos guiar por nuestras emociones, porque el corazón tiene que ver no solamente con el músculo, el corazón como el músculo, como el órgano. El corazón tiene que ver en lo espiritual, tiene que ver, es donde radican los sentimientos, las emociones y la voluntad. Es decir, cuando yo me dejo guiar, corazón es sinónimo a emociones. Me dejo guiar por mi corazón, obviamente me va a llevar a tomar malas decisiones. Cuando yo me dejo guiar por mis emociones, por lo que siento, lamentablemente voy a tomar malas decisiones. Miren lo que dice Proverbios capítulo 4 versículo 23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Es decir, la palabra de Dios nos está diciendo, cuando habla del corazón, está hablando de las emociones, de la voluntad, de los sentimientos. Ahí lo que nos está diciendo la palabra de Dios es que tenemos que saber manejar correctamente nuestras emociones. ¿Cuántos están ahí claro lo que el Señor le está diciendo? Ven, dale. Gálatas 5, capítulo 16 al 25. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que nosotros quisiéramos. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne. Mire cuáles son las obras de la carne. Y muchas de ellas están asociadas con nuestras emociones. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidia, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya se lo he dicho antes, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Es decir, una persona puede morir en cualquiera de estas cosas y le pueden rezar las 9 noches, le pueden hacer su rezo de 9 noches, pero igualito está ponchado, porque la palabra de Dios dice que los que mueran practicando estas cosas no heredan el reino de Dios. Contundente. Ahora mire cuál es el fruto del Espíritu. Es amor, es gozo, es paz. Cuando una persona está siendo controlada por sus emociones, que está asociado con los deseos de la carne, ya vimos cómo actúa, ¿verdad? Con celos, con ira, con envidia, con rabia, con venganza, con falta de perdón. Ahora mire lo que somos guiados por el Espíritu. Sucede todo lo contrario. Es alguien que manifiesta amor, es alguien que manifiesta gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu,
andemos también por el Espíritu. Es decir, no tenemos excusa, porque cuando nosotros hemos tenido ese encuentro con Jesús, hemos entregado nuestra vida a Jesucristo, ¿verdad? Y empezamos a alimentar el Espíritu a través de la oración, a través de la palabra, a través de hacer la voluntad de Dios. Déjeme decirle que lo que va a prevalecer en nosotros es los frutos del Espíritu. Es decir, vamos a tener un manejo correcto de nuestras emociones. Mira lo que dice Proverbios 18:19. Es más fácil derribar un muro, una muralla, es más fácil que calmar a una persona cuando está ofendida. Porque ¿qué pasa cuando nosotros permitimos que la ofensa venga a nuestra vida y cumpla su cometido? ¿Qué pasa con eso? Nos llenamos de amargura, nos llenamos de venganza, nos llenamos de rabia, nos llenamos de frustración. Dice la palabra de Dios que es más fácil derribar una muralla que calmar a una persona que le da rienda suelta a sus emociones. ¿Está viendo? Aquí la palabra nos está diciendo que es muy peligroso cuando nosotros no sabemos canalizar, ni controlar, ni manejar correctamente nuestras emociones. Es algo muy peligroso. Ay, no me gustó lo que dijo. Ay, pero ¿por qué tiene que decirme así? Y desde ahí, mira, amado, vemos el caso de un Saúl, ¿verdad que sí? ¿Cuántas personas dentro de la iglesia y fuera de la iglesia actúan igualito que Saúl o están actuando igualito que el rey Saúl? ¿Saben? Saúl estaba muy tranquilo, pero apenas Saúl escuchó a las danzoras ahí cantando que Saúl había derribado a 1000 y David a 10,000, dice la palabra de Dios que Saúl desde ese momento no le gustó ese dicho, no le gustó ese cántico, y desde allí empezó a tener problemas con David. ¿Y sabe lo tremendo de esto? Que no solamente Saúl afectó su vida, afectó la vida de su familia. Y saben, terminó yéndose a la tumba, lamentablemente, sin haber perdonado. ¿Cuántas personas que me están escuchando aquí en esta mañana probablemente se van a ir a la tumba sin haber perdonado a esas personas que le han hecho daño? ¿Cuántas personas que me están escuchando en esta mañana, en este día, se están haciendo un daño terrible ellos mismos y le están haciendo un daño terrible a las personas que están a su alrededor, lamentablemente por no saber manejar correctamente sus emociones? Saúl era una persona con muchos problemas en cuanto al área de sus emociones. Mire cómo Saúl se llevó por delante a su familia, los propósitos de Dios, las asignaciones de Dios, las personas que estaban a su alrededor, se los llevó por el medio. Y solamente porque escuchó a unas mujeres cantando, dándole crédito más a David que a él. Y eso le cambió la vida. ¿Cuántas veces noticias que nos vienen a traer nos cambia la vida para siempre? ¿Cuántas veces cosas que nos hacen nos cambia la vida para siempre? Porque nosotros lo permitimos. ¿Por qué? Porque no sabemos manejar correctamente nuestras emociones. ¿Qué hubiera pasado si Saúl? Porque eso, él era el rey. Dígame usted, ¿en qué le perjudicaba eso si él era el rey? Él era el rey. Bueno, estaban cantando eso. Está bien. Es un reconocimiento que le están haciendo ahí a David por la gran hazaña que había hecho contra Goliat. Hasta ahí todo está bien. Bueno, David se lo merecía. Pero eso le cambió la vida a Saúl. ¿Sabes por qué? Porque Saúl no sabía controlar sus emociones.
Cuántas cosas, cuántas palabras, cuántas acciones de otras personas, cuántas cosas nos dijeron o nos siguen diciendo, personas muy queridas, y que hemos permitido que esas cosas vengan y nos ofendan y nos hagan mucho daño, a tal punto que ya estamos accionando o haciendo las cosas basado en esa herida. Amado, lo más terrible es eso, que cuando nosotros permitimos que nuestro corazón se lastime, lo que vamos a pensar, lo que vamos a decir, lo que vamos a hacer va a estar basado en esa herida. Y hasta que esa herida no cicatrice, hasta que esa herida no sane, amado, todo lo que vamos a hacer es en función de lo que nos hicieron. Toda la vida de Saúl desde ahí en adelante tenía que ver con David. Esas mujeres que empezaron a cantar por el gran logro que había hecho David. Y qué tremendo que una persona se pueda ir a la tumba. Amado, fue desechado del reino por esas mismas actitudes. Se llevó por el medio a su familia. No fue feliz. No disfrutó nada. Y lo tremendo de esto, que se fue a la tumba lleno de rencor y lleno de venganza. ¿Está viendo lo tremendo cuando nosotros no sabemos canalizar ni manejar correctamente nuestras emociones? Amado, un padre que no sabe controlar sus emociones termina haciéndole mucho daño a sus hijos. Amado, ¿cuántos hijos no quieren saber hoy en día de sus padres? Odian a sus padres. No estoy diciendo que eso sea justificable, pero es porque un padre no sabe canalizar sus emociones. Sino muchas veces vemos a padres llenos de rabia, de cosas que le hicieron en el pasado que no han superado, y lamentablemente haciendo lo mismo que le hicieron a él, haciendo lo mismo con sus hijos. Qué tremendo. Vemos a un David en un momento dado de su vida, que estaba en el penthouse de su palacio, ya como rey, y dice que estaba arriba él. Todo su ejército fue a la batalla, y según las leyes de la guerra, él tenía que ir adelante de su ejército. Pero ese día no amaneció de gana y se quedó. La historia pudo haber sido diferente si él no se deja controlar por sus emociones. Y saben, cuando estaba en el penthouse de su casa, del otro lado estaba bañándose desnuda Betsabé. En el patio de su casa se estaba bañando desnuda. Y cuando él se asoma así, empieza a ver a Betsabé que estaba desnuda, y empezó a codiciarla. Y le dijo a su súbdito: tráigamela porque quiero acostarme con ella. Y ya de ahí vemos esa desgracia que tuvo David. ¿Verdad que sí? ¿Por qué? Porque no sabía controlar sus emociones. ¿Cuántas veces tomamos malas decisiones? Lamentablemente, porque no estamos controlando, no estamos manejando correctamente nuestras emociones. Si David hubiera ido a la batalla, si David hubiera tenido control propio, dominio propio, él no cae en esa tentación, él no cae en esa seducción. ¿Alguno tiene idea qué le pasó a David después de eso? Le vinieron consecuencias muy fuertes. El hijo que tuvo con Betsabé ayunó, entró en ayuno para que Dios no le hiciera nada, para que no, el hijo enfermó, para que al hijo no le pasara nada. Él ayunó, él oró, ayunó, se humilló, y el hijo murió. A veces nosotros creemos porque oremos, ayunemos, las consecuencias se van a frenar de nuestras malas actuaciones, de nuestras malas decisiones. Hay momentos que no, porque toda decisión, amado, y toda acción de nuestra parte trae consecuencias, o para bien o para mal. ¿A quién le vamos a echar la culpa? Hay personas que están viviendo ahorita situaciones muy difíciles, echándole la culpa a la suegra, echándole la culpa a la vaca,
echándole la culpa a la esposa, echándole la culpa a fulanito, echándole la culpa a Dios. No, lo que le está pasando es consecuencia, es producto de sus malas decisiones.